Buenos días, amada Iglesia del Señor. Hoy es un día muy especial porque nos vamos a reunir todos a través de este medio para adorar y para cultuar al Señor. Prepare su vida, prepare su corazón porque será una mañana tremenda. Así es una alegría ver que cada vez somos más, cada vez nos reunimos más por este medio. Y esto es una bendición porque realmente vemos que la iglesia no para. Así que a todos los amigos, a todos los miembros de la iglesia, a todas las familias que nos están viendo en este momento, siéntase en la confianza de consagrar este tiempo y de ser libre en alabar al Señor. Amén. Vamos a orar. Prepare su vida ahí en el lugar donde usted se encuentra. Levante su voz y vamos a dirigirnos al Señor. Amado Dios, en esta mañana nos presentamos una vez más delante de ti, porque tú eres el motivo principal por el cual nosotros nos unimos. Prepara cada corazón, prepara mi corazón, para que en este tiempo, Señor, nosotros podamos alabarte, adorarte en libertad y también podamos oír tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Póngase de pie y adoremos juntos al Señor en esta hora. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios.
todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios.
mayores beneficios que podemos ver hoy en día de parte del Señor es la provisión. Y lo vemos reflejado a través de su amor. Y es que Él tan solo no nos bendice en la parte económica o material, sino en todas las áreas de nuestras vidas. Así es. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 26, dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan y ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué responde usted a eso? La respuesta es sí, valemos mucho más. Es que el Señor nos bendice, nos demuestra sus beneficios. En esta hora, con esa certeza, vamos a consagrar el diezmo, la primicia y la ofrenda que tengamos preparado para el Señor. Queremos sugerirle que usted lleve un control de todo lo que usted está separando en este tiempo para que lo entreguemos cuando nos volvamos a encontrar. Lleve ese control y no lo pierda. No lo pierda, no lo destine a otra cosa, porque el Señor es fiel con nosotros, pero Él también nos está probando en nuestra obediencia. Vamos a orar con la certeza y la alegría que sí valemos para el Señor mucho más. Oremos. Gracias te damos, Señor. Gracias por la seguridad que tú nos das, que valemos mucho más. Somos parte de tu creación, Señor. Gracias. Y además de eso, somos tus hijos, Señor. Gracias por haber puesto para nosotros no solamente la provisión económica, sino en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es que consagramos en este tiempo, Señor, el diezmo, la ofrenda o la primicia, Señor, según tengamos en este tiempo que hacerlo. La consagramos en el nombre de Jesús, lo hacemos con alegría. Amén. Amén. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Como Zaqueo, quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Padre. Soy pequeño y
seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. Shalom, amada iglesia. Es una alegría poder estar reunidos en familia una vez más en esta mañana para poder acercarnos al Señor y poder escuchar la palabra de Dios. Gracia y paz, Iglesia del Avivamiento. Es un tiempo muy precioso de una vez más encontrarnos a través de este medio, en este tiempo que necesitamos más de estar en comunión con el Señor. En este tiempo donde el Señor está buscándote a ti, está buscando tu casa, está buscando entrar a tu corazón. Hoy abre tu corazón para que Él entre. Y Él entre a tu hogar, entre a tu familia, y Él more, y Él viva y habite contigo. En este tiempo donde celebramos el mes de las madres, mamá, sea el tiempo donde usted abra su corazón para que toda su familia le siga y le sirva al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por una nueva oportunidad que nos das de encontrarnos contigo. A través de tu palabra, a través de este medio, Señor, que tu presencia llegue a cada hogar, que tu presencia bendiga a cada familia. Te entregamos, Señor, este tiempo, que tú seas obrando, que tú seas hablando a cada corazón. Dios, bendiga nuestra nación, bendiga a cada habitante de esta tierra, y tu presencia y tu palabra, amado Espíritu Santo de Dios, penetre a nuestras vidas. Pedimos, Señor, que esta palabra llegue con el propósito con el cual tú la has enviado en este día. En el nombre de Jesús, bendice a tu siervo, Señor, que va a compartir tu palabra, y sea tu paz, y sea tu shalom entrando a cada hogar y a cada familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 En esta mañana les invito a que podamos compartir la palabra del Señor. Y esta se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 hasta el 10. Lucas, capítulo 19, versículo 1 hasta el 10. Leamos pues la palabra. Dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo,
que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Esta es una historia que hemos escuchado posiblemente muchas veces aquellos que estamos dentro de la iglesia. Y tal vez usted, querida familia, querido amigo, está escuchando por primera vez. Pero todo acontecimiento y toda historia trae una enseñanza para nuestra vida, para nuestra familia. Como dije al principio, una historia que muchas veces lo hemos escuchado y muchas veces hemos pensado que es una historia para enseñar a los niños, una ilustración para enseñar la obediencia, enseñar a abrir nuestros corazones a los niños. Pero creo que en esta enseñanza, en esta historia, hay una enseñanza profunda de parte del Señor. Y en eso queremos reflexionar en esta mañana. Y voy a recapitular esta historia, este acontecimiento tan singular, lo que el Señor estaba haciendo. En los primeros versículos nos indica que Jesús pasaba por Jericó, pasaba por esta ciudad. Jericó era una ciudad grande, Jericó era una ciudad importante. Además era una ciudad muy atractiva por su vegetación, por las palmeras, porque un centro comercial. Era importante ese lugar, muy atractivo. Y Jesús pasaba por aquel lugar. Ponga atención a esto, Jesús pasaba. Pareciera que Jesús no tenía ningún objetivo con esa ciudad. Parece que Jesús no tenía nada que hacer en esta ciudad tan importante, grande y pintoresca. Porque dice la palabra que Jesús pasaba por ese lugar. Hoy Jesús puede estar pasando por esta ciudad. Jesús puede estar pasando por nuestro barrio, por nuestra familia. Jesús pasando, como que tal vez no le interese, como que tal vez no tiene ningún objetivo, pero Jesús está pasando por este lugar, así como pasaba por Jericó. Pero de pronto ahí se aparece un hombre, un varón llamado Zaqueo. Y hay dos cosas que podemos destacar en este hombre. Primero dice que él era un publicano, además era un jefe de publicanos y era rico. ¿Qué significaba ser jefe de publicanos? Los publicanos estaban bajo la autoridad de una persona que estaba encargado de cobrar los impuestos en Roma. Estas personas no eran pagadas, sino que con el cobro de los impuestos ellos mismos tenían que pagarse. Por lo tanto, estas personas tenían a un personal que eran los publicanos, que eran los cobradores, y como no había ninguna ley, ellos podían cobrar arbitrariamente lo que bien les parecía. Nadie podía reclamar nada. Entonces, cobraban de manera injusta muchas veces. Y Zaqueo era jefe de estos que cobraban. No solamente era un publicano, sino era jefe de este publicano. De ahí que
La palabra añade y dice que era rico. Eso quiere decir que tenía muchas posesiones, seguramente casa, buena ropa, dinero. Estaba viviendo bien en una situación bastante cómoda. Pero este hombre, dice la palabra del Señor, que este hombre llamado Zaqueo, procuraba ver quién era Jesús. Él quería saber quién era Jesús. Seguramente que él ha oído hablar acerca de Jesús, acerca de este varón, las enseñanzas que daba, tal vez los milagros que realizaba, y tenía la curiosidad de ver quién era este hombre. Tenía la curiosidad de saber cómo era él. Había oído hablar de él. ¿Usted oyó hablar de Jesús? Zaqueo había oído hablar de Jesús, pero no lo conocía, no lo había visto personalmente. Quería ver cómo era él, qué estatura era, cómo eran sus ojos, cómo vestía él, cómo es que enseñaba él. En su imaginación seguramente había muchas cosas y quería saber, tenía la curiosidad, cómo era él. Mucha gente en aquella época le buscaba a Jesús, quería conocer a Jesús. Y muchos lo buscaban porque tenían necesidad de una sanidad. Muchos lo buscaban porque tenían preguntas o porque algunos querían hacer una pregunta de doble sentido. Algunos querían escuchar su enseñanza. Pero aquí Zaqueo no tenía enfermedad, no tenía necesidad, simplemente la curiosidad de querer verlo. Tal vez hoy puede decir usted, yo no tengo necesidad, no estoy enfermo, no tengo problemas económicos, estoy bien en la familia, mi familia está bien. Muchos dicen yo estoy bien, no hago mal a nadie, todo está bien, todo está ok. No tengo necesidad de Jesús, no tengo necesidad de Dios, todo marcha bien. Pero tal vez tiene la curiosidad de saber cómo es Él. Zaqueo tuvo esta curiosidad, entonces esa curiosidad le llevó a querer conocerlo a Jesús. Pero habían dos cosas, según la palabra que hemos leído, habían dos cosas que no le permitían ver. Una de las primeras cosas que no le permitía ver a este varón, a Jesús, era la multitud. Había mucha gente alrededor de Jesús. No podía alcanzar a verlo por causa de esta multitud. ¿Qué puede significar hoy en día esta multitud? Muchas opiniones, muchas posturas, muchas religiones. Hay muchas personas que dicen, hay muchas religiones, no sé cuál es la verdad. Muchas veces me han preguntado, y seguramente a usted tal vez, ¿cuál es la verdad? Hay tantas religiones, hay tantas opiniones, hay tantas formas de pensamiento respecto de Jesús. Y a veces esa situación nos aleja y no nos permite alcanzar a verlo realmente quién era Jesús. Multitud de pensamientos, de ideas, de conceptos que generan prejuicio y no nos permite ver. A Zaqueo la multitud física no le permitía ver a Jesús. Hoy en día hay una multitud de pensamientos, de ideas, de conceptos, de preconceptos respecto de Jesús o de la religión que no nos permite acercarnos y no nos permite ver a Jesús quién es realmente. Pero no solamente era la multitud, sino dice la palabra que era pequeño de estatura. Pequeño de estatura. Cuando Jesús enseña y cuando la palabra nos dice sobre muchas características, es importante que podamos reflexionar qué puede significar el ser pequeño de estatura, que no ha desarrollado físicamente. Pero hoy en día hay otro tipo de desarrollos que no nos pueden permitir ver a Jesús. Somos pequeños en nuestra fe, somos pequeños en la estatura de nuestro crecimiento espiritual. Somos pequeños en el entendimiento de las cosas espirituales. Nuestra estatura, nuestra falta de desarrollo espiritual también es algo que nos impide poder ver quién es realmente Jesús.
Estos dos factores le impidieron ver a Jesús. Sin embargo, Zaqueo no se quedó conforme. Tenía la curiosidad. No se quede conforme. No se quede ahí. Hay algo que tiene que impulsarle para conocer realmente. ¿Y qué hizo Zaqueo? Zaqueo, dijimos al principio, un hombre importante, un hombre rico. Y nos imaginamos a este hombre rico con una ropa elegante, buena ropa, buena posición, un hombre relativamente mayor, un señor mayor, respetable tal vez por los demás. Como no podía verlo a causa de la multitud, él empezó a correr para adelantarse. Usted puede imaginarse a este hombre pequeño, vestido elegantemente, correr. Y no solamente corrió, sino se subió a un árbol sicómoro, dice la palabra del Señor. Un árbol que tenía muchas ramas. Un hombre elegante, un hombre que corrió de pequeña estatura. Mucha gente seguramente lo conocía. Y los hombres importantes, los hombres que se creían de una buena sociedad, que caminaban con elegancia, seguramente ha sido gracioso verlo correr y subirse a un árbol. Seguramente que no fue fácil subirse a un árbol. Tal vez intentó varias veces, tal vez se cayó en la primera vez. Tal vez pasó vergüenza al final y al cabo al hacer estas acciones. Pero a él no le importó, estuvo dispuesto a pasar la vergüenza frente a los demás porque querían ver a Jesús. Hermanos, necesitamos apresurarnos, necesitamos correr, necesitamos ir adelante. No importa que pasemos vergüenza, necesitamos despojarnos de nuestra posición social, de nuestra postura, de nuestro confort. Necesitamos despojarnos del qué dirán los demás. Necesitamos despojarnos de la vergüenza. No importa pasar vergüenza, pero será importante ver a Jesús. Y cuando estaba en esa situación, dice la palabra del Señor, que Jesús lo vio. Y aquí cambió todo. Jesús, ¿qué pasaba? Aparentemente, Jesús que pasaba esta ciudad, Jesús que estaba pasando por esta ciudad, de pronto al ver a este hombre con el interés que quería verlos encima de aquel árbol, Jesús lo vio y decidió quedarse. De pasar, se quedó a quedarse en la casa de Zaqueo, porque vio el interés de este hombre, porque vio que tenía la voluntad y el deseo de verlo, de conocerlo. Y toda vez que usted quiere conocer y saber más de él, Jesús está dispuesto a hablar con usted. Jesús lo vio en aquel árbol y le dijo, Zaqueo. Y esta es una de las primeras cosas que le impactó al hombre. Porque si bien él no lo conocía y corrió para verlo, Jesús parece que sí lo conocía, porque le dice Zaqueo, le llamó por su nombre y seguramente él lo tomó con alegría, porque toda vez que alguien a usted le llama por su nombre, algún personaje que considere importante, le hace bien, se siente bien cuando alguien le llama por su nombre. Jesús conocía a este hombre, Jesús le conoce a usted, Jesús conoce su familia. Jesús sabe quién es usted. Jesús está sabiendo si realmente tiene interés de conocerlo, si tiene la curiosidad de saber quién es Él realmente. Jesús lo conoce a usted. Jesús me conoce a mí. Así como conocía a Zaqueo, le dije, Zaqueo, baja deprisa de ese lugar. Baja de ese lugar. Entonces Zaqueo obedeció. Bajarse de ese lugar alto donde había subido. Zaqueo bajó y Jesús le dijo, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa.
Ponga atención a esta palabra. Jesús dice, porque hoy es necesario. Tal vez Zaqueo pensaba que no era tan necesario, simplemente era la curiosidad que lo llevó a aquel lugar. Porque era hombre rico, tenía buena posición, no tenía muchas necesidades. Pero Jesús le dice, tienes necesidad, hay necesidad de que yo pose en tu casa. Si usted piensa que no necesita a Dios, si usted piensa que no necesita a Jesús, si usted piensa que tiene todo bajo control, Jesús le dice, es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario que yo pose contigo. Es necesario que yo pase un momento contigo. Y dice la palabra, entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió con gozo al Señor, con alegría. Porque él solamente quería verlo, pero ahora tenía la oportunidad de conversar con él, de hacerle preguntas tal vez, y de compartir un momento en su casa. Entonces lo recibió con alegría y con gozo. Pero la gente empezó a murmurar. La gente empezó a murmurar. La murmuración era una tarea que realizaban los fariseos y los escribas de aquel tiempo. Ellos murmuraban toda vez que Jesús hacía una acción, toda vez que Jesús se reunía con algún pecador, con alguna persona necesitada, cuando ellos consideraban que habían roto las reglas y las normas y las leyes de aquel tiempo, empezaban a murmurar los fariseos y los escribas. Pero ahora era diferente. No habían fariseos, no habían escribas, sino era la gente común y corriente que empezó a murmurar. ¿Cómo es que Jesús va a ir a posar a la casa de un pecador, de uno que engaña, de uno que maltrata? ¿Cómo va a ir a esa casa? Esta era la murmuración de esta gente. Hermanos, sabemos que Jesús fue a la casa y estuvo con Zaqueo. La Biblia no nos habla qué es lo que realmente hizo Jesús con Zaqueo, de qué conversó Jesús con Zaqueo. Seguramente que hubo un buen tiempo conversando con Zaqueo. ¿Qué preguntas lo habrá hecho Zaqueo? ¿De qué manera Jesús le habrá respondido? ¿Qué es lo que realmente hizo que Zaqueo haya cambiado su vida radicalmente? La Biblia no nos registra, pero nos imaginamos porque en otras ocasiones vemos a Jesús de la manera en que enseña, de la manera en que reprende a las personas. La actitud de Jesús fue distinta cuando Jesús habló con un joven rico. En el capítulo 18 nos relata que Jesús habló con otro personaje, un joven rico, así como Zaqueo. Y el joven rico, esta persona rica, fue a visitar también a Jesús. Él fue a visitarlo y quería saber cómo podía obtener la salvación. Tenía un propósito. Zaqueo simplemente tenía una curiosidad. Pero este joven rico tenía un propósito. Él quería saber cómo podía obtener la salvación. Jesús le dice, cumple los mandamientos, aquellos que están escritos. Esto registra en Mateo capítulo 18, versículo 20. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. La respuesta de aquel hombre fue, todas estas cosas las he cumplido desde mi niñez. Hay muchas normas, hay muchas leyes que tal vez hemos cumplido y hemos hecho. Yo he hecho desde mi juventud. He leído la palabra. He ido a misa, he ido al culto. He estado haciendo una y otra cosa. Pero Jesús le dice a este hombre, una cosa te falta. Una cosa te falta. Y le dijo, vende todo lo que tienes y reparte a los pobres y sígueme. La respuesta a través de su actitud de este hombre rico fue simplemente entristecerse y darse la media vuelta e irse. La palabra no registra más qué pasó con este hombre, pero él se puso triste cuando el Señor le confrontó y le dijo, tienes que hacer esto, repartir tus riquezas.
La actitud y la respuesta de Zaqueo fue diferente. No sabemos qué le preguntó Zaqueo. No sabemos qué le dijo Jesús porque lo conocía. No solamente su nombre, sabía porque es hijo de Dios y Dios sabía las cosas que hacía. El Señor sabe lo que tú haces. El Señor sabe cuál es nuestra actividad, de qué manera estamos actuando. Pero lo sorprendente, hermanos, es que después de esa conversación, que no está registrado en la palabra, Zaqueo se puso de pie. Se puso de pie, dice la palabra. Versículo 8. Entonces Zaqueo se puso de pie. Seguramente estaban sentados conversando, pero se puso de pie y dijo al Señor, he aquí, Señor. Y aquí, en esta primera frase, encontramos que ahora Zaqueo lo reconoce como Señor. Dice, he aquí, Señor. Cuán importante es reconocer en el momento que uno reconoce que Él es el Señor de la vida, que es el Señor que conoce todo. Ese es el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y Zaqueo seguramente a partir de la conversación que tuvo Jesús, supo quién realmente era Él. Entonces le dice, aquí, Señor. Seguramente dijo, bueno, tú que conoces todo, sabes todo de mis actos y todas las cosas que he hecho, no puedo esconder nada, es imposible. Le dice, aquí, Señor, puesto en pie, dijo al Señor, dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad de mis bienes doy a pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Había leyes que establecían en aquel tiempo las personas cómo debían devolver cuando engañaba a alguien. Pero Zaqueo fue más allá de esa ley para entregar y devolver lo que había engañado, lo que había defraudado. Estuvo decidido a despojarse. Usted puede imaginarse de la manera en que el Señor lo habrá confrontado a Zaqueo para que tome esa decisión radical, para que cambie esa postura. Y él no se puso triste, así como el joven rico no se puso triste. Él tomó una decisión y estaba dispuesto, y seguramente lo digo con alegría, con gozo, con paz en su corazón. Y la respuesta de Jesús no podía ser menos que la respuesta de Zaqueo. Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando nosotros decidimos cambiar, cuando usted decide cambiar y despojarnos de todo aquello que nos alejaba de Dios y no nos permitía conocerlo, cuando traemos el Señor hace que traigamos a nuestra conciencia de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras malas acciones. La respuesta de Jesús es, hoy ha venido la salvación a esta casa. No solamente a tu vida, no solamente a la vida de Jesús, a la casa. Y casa significa familia. Casa significa varias personas. Seguramente que Zaqueo no vivía solo en aquella casa. Por eso la palabra dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y Jesús vemos aquí diciendo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Va a ser heredero del reino de Dios, reconocido como parte del pueblo a Zaqueo, aquellos a quienes los fariseos, los escribas y toda la gente lo habían marginado como pecador, que no era parte de las tradiciones del pueblo. Ahora Jesús le dice, tú también eres hijo de Dios, hijo de Abraham. Tal vez vivíamos marginados, tal vez vivíamos apartados, no somos considerados como parte del pueblo de Dios. Pero Jesús le dice, porque tú también eres hijo de Abraham. Tú también eres hijo de Abraham. Por aquella decisión que Zaqueo ha tomado, por aquella conversación que Zaqueo tuvo con Jesús.
Dijimos que Zaqueo se acercó por curiosidad. Valió la pena hablar con Jesús. Y no es que tenía necesidades él. Hermano que me escucha, amigo, familia, acérquese a Jesús. Tenga un tiempo de conversar con Él. Escuche su palabra. Oye su palabra. Y muchas cosas pueden cambiar en nuestra vida. Muchas cosas pueden cambiar en su vida. A partir de esta historia, a partir de este incidente que ocurrió entre Jesús y Zaqueo, podemos nosotros ponernos en lugar de Zaqueo. ¿Qué haríamos si nos ponemos en lugar de Zaqueo? Jesús pasa a nuestra ciudad. Jesús está pasando por Santa Cruz. Jesús está pasando por Bolivia. Jesús está pasando por su barrio y por su casa. Pareciera que Jesús no tiene ningún objetivo de quedarse en Santa Cruz, ni en Bolivia, ni en su casa. Él está pasando. Pero nosotros, al mismo tiempo, escuchamos alguna vez acerca de Jesús. Usted ha oído acerca de Jesús en las prédicas. Alguien que le comentó o leyó alguna parte, sabe, ha escuchado de Jesús. Sin embargo, muchas veces, y muchos de nosotros no sabemos cómo es exactamente este Jesús. ¿Cómo es realmente este Jesús? Hoy es la oportunidad de que podamos conocerlo realmente cómo es Él. Porque las opiniones, porque los pensamientos, las posturas y los prejuicios y algunas veces las acusaciones de otras personas no nos han permitido conocer a Jesús, no nos han permitido ver a Jesús. Hay muchas barreras que nos detienen. El qué dirán, como aquella multitud que no nos permite ver nuestra estatura pequeña en conocer la palabra de Dios, porque no hemos desarrollado espiritualmente. Nos hemos desarrollado físicamente, pero espiritualmente nos hemos quedado pequeños de estatura, porque no hemos estado en las cosas de Dios. Pero a pesar de eso, hoy tenemos la oportunidad de decidir para ver a Jesús. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos decidir conocer a Jesús? Lo más fácil tal vez es dejarlo pasar. Finalmente no necesitamos mucho, no tenemos muchos problemas, todo está bien, todo marcha bien, tengo trabajo, tengo salud, tengo una familia, tengo una casa, no necesito nada, no hago nada mal a nadie, vivo bien. Bueno, he escuchado hablar de Jesús y lo más fácil es dejar que Él pase. Pero quiero decirle esta mañana que Jesús tiene algo especial para ti. Si bien Jesús está pasando, aparentemente, Él tiene algo especial para su vida. Él tiene algo especial para su familia. Jesús tiene algo especial para esta ciudad y para esta nación. Porque Él nos conoce, porque Él sabe que es necesario que Él pueda posar en nuestra familia, en nuestras vidas. Hermanos, vale la pena que nos acerquemos a Él. Vale la pena que nosotros podamos despojarnos de nuestro orgullo. Vale la pena que podamos poner de lado nuestro ego, nuestro yo, nuestra comodidad, poner de lado nuestro espíritu de autosuficiencia. Aún vale la pena pasar vergüenza. Porque muchos cuando nos acercamos a la casa de Dios y formamos parte de este pueblo, van a haber personas que quieren avergonzarlo. Van a haber personas que van a murmurar y decir, ¿cómo este pecador, cómo esta persona que andó así o es así, va a estar en la iglesia, va a estar en las cosas de Dios? La gente va a murmurar. Pero aún así, no importa pasar vergüenza, pero tenemos que decidir conocer a Jesús.
El Señor está interesado y el Señor, así como conoció a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, bájate de ahí. El Señor nos dice, por nuestro nombre, Juan, Franklin, Pedro, José, Antonio, Carlos, bájate de ahí. Hoy quiero posar en tu casa. Hoy quiero tener un tiempo especial contigo. Invitar a Jesús puede significar un riesgo para muchos de nosotros. Porque seguramente estando con Él, Jesús, mirando a nuestros ojos, nos dirá, tal vez esto es lo que ocurrió con Zaqueo. Jesús mirando en estos ojos dirá y nos preguntará, ¿lo que estás haciendo está bien? Ay, Señor, y eso puede traernos incomodidad. Y tal vez el Señor nos interpele y nos dice, mira, creo que aquellas cosas tienes que hacerlo de otra manera. Creo que tienes que tratar de manera diferente a tu esposa. Creo que tienes que tener un pensamiento diferente de tu esposo. A los hijos diría, hijos, creo que tienen que ser más obedientes. ¿Qué cosas habrá hablado Jesús a Zaqueo? Le habrá dicho tal vez, ¿estás siendo justo al cobrar los impuestos? A la mirada profunda de Jesús no podemos esconder nada. Y podemos decir, tal vez Zaqueo como Zaqueo dijo al Señor, bueno, voy a despojarme de todo, porque sé que nada puedo esconder delante de ti. Aquella canción que escuchamos de Marcos Witt que dice, bueno, que la mirada de Jesús está sobre nosotros, que no podíamos esconder nada delante de Él. Por eso es que el Señor trae, pero no nos obliga. El Señor no obliga, sino que trae que nosotros podamos darnos cuenta, la oportunidad de darnos cuenta de que nuestra vida puede ser restaurada, la oportunidad de darnos cuenta de que las cosas pueden ser mejor, la oportunidad de darnos cuenta de que puedo vivir de otra manera y mejor con el Señor. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de abrir nuestras vidas y de recibir a Jesús con gozo, con alegría. Aunque es riesgoso porque sabemos que el Señor va a confrontarnos. Sabemos que el Señor va a poner al descubierto aquellas debilidades. Va a poner en la mesa nuestros malos pensamientos, nuestros malos actos. Y por eso Jesús trae este cambio. Yo creo que Zaqueo escuchó atentamente a Jesús y aquello que lo llevó por curiosidad a ver a Jesús, se dio cuenta que realmente era importante, era necesario, valió la pena correr, valió la pena subirse al árbol, valió la pena pasar la vergüenza frente a los demás para ver a Jesús, valió la pena, vale la pena hacer los sacrificios para conocer a Jesús, porque Él tiene algo especial para su vida, porque Él tiene algo especial para su familia, para esta ciudad. Acerquémonos al Señor, porque necesitamos de Él. Escuchemos esta alabanza. Como Zaqueo, quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Padre. Soy pequeño
seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Mi amado hermano, amigo, después de haber usted escuchado la palabra, el Señor una vez más hoy nos da la oportunidad de abrir nuestros corazones. El Señor está buscando entrar a tu corazón, entrar a tu vida. Así como Zaqueo, que un día él predispuso su corazón y obedeció a la orden, al llamado de Jesús, y fue y preparó su casa. Esta mañana tú puedes hacer lo mismo. Hoy es día de salvación. El Señor quiere entrar a tu casa. ¿Por qué no decides abrirle? Hoy es día de que tú tomes esa firme decisión. Estamos en un tiempo donde necesitamos correr al único que puede salvarnos. Vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor realmente en este día toque tu corazón, transforme y empieces un nuevo tiempo de vida solo con Él. Señor amado, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, te damos gracias porque hemos visto a través de la vida, Señor, de Zaqueo, un hombre que estuvo dispuesto a oír, Señor, tu llamado, a oír tu voz, correr a su casa, preparar, Señor, para recibirte. En esta mañana, Señor, usted sea tocando cada corazón de cada familia para que puedan, Señor, tomar la firme decisión de quitar todos los argumentos, todo aquello que pueda estar separándolo y alejándolos de ti, hoy caigan por tierra para empezar un nuevo tiempo tomado de tu mano, aferrado a ti, Señor, en medio de esta crisis, en medio de esta situación, en medio de esta pandemia, en medio de toda esta situación difícil que estamos viviendo a nivel nacional, a nivel mundial, Señor, ¿a dónde podríamos correr si no es a ti? Señor, pedimos que tú nos perdones. Pedimos, Señor, perdón por nuestras familias, perdón por nuestra nación. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hacemos oídos sordos a tu palabra, a tu llamado, a tu invitación. Mas hoy, Señor, yo te ruego que tu presencia, amado Espíritu Santo, sea tocando cada corazón y venga este tiempo de salvación. Gracias te damos, Señor, porque yo sé que donde están escuchando, tú estás abriendo corazones, tú estás abriendo, Señor, oídos para que escuchen este tiempo de oportunidad y de salvación. Bendecimos sus vidas y declaramos que tu paz, declaramos que tu amor, declaramos que tu salvación ha llegado, porque tú estás, amado Jesús, entrando a sus vidas. Gracias te damos y bendecimos, Señor, a cada persona que hoy valientemente reconoce la necesidad de ti y tú seas, Señor, dándole la certeza, dándole la seguridad, dándole, Señor, el perdón de todo pecado. Si verdaderamente hay arrepentimiento, ellos, Señor, sientan la liberación, sientan, Señor, la seguridad, sientan, Señor, de que son hijos tuyos ahora. Gracias te damos, en el nombre de Jesús los bendecimos y que la presencia tuya repose sobre ellos. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad.
Hola. Hola. Saludos, saludos a la iglesia. Saludos a todos los hermanos Conectados a la iglesia. familia. Que esperan las reuniones. Para todos.